Bendecido sábado, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que hoy sea un día de alegría, de paz, de armonía y que la presencia del Eterno siempre esté en sus corazones y en sus hogares, que la nube de gloria, que la nube del amor, del perdón, de la unidad, siempre esté encima de cada uno de ustedes. Hoy voy a compartir un devocional. A medida de que pueda ir haciéndolo, los voy a ir compartiendo. No me voy a comprometer justamente por lo que voy a leer ahorita en este momento. Dice que la vida es como es lo que te va sucediendo a medida que tú estás haciendo planes. Muchas veces hacemos planes y no contamos que en la eternidad hay otros planes para nosotros. ¿Cómo sucede esto? Sucede que cuando nosotros no conocemos del Padre Eterno, nosotros no hemos reconocido que hemos sido limpiados por la sangre de Yeshua derramada en la cruz del Calvario, entonces nosotros hacemos muchos planes en la vida. Particularmente yo tenía muchos planes. Yo quería casarme, quería tener seis hijos, quería tener una casa grande donde supuestamente mis hijos se casaran y ellos pudieran vivir conmigo, yo poder ver sus hijos nacer, ayudarlos a crecer. Siempre quise estudiar literatura y psicología. Siempre eso desde pequeña era una pasión para mí. Estudié otras cosas, poquito se enlaza con la psicología y con la literatura. Y tenía muchos planes. Entonces yo quería estudiar literatura porque yo decía que yo iba a escribir un libro, que yo iba a escribir libros, que yo iba a ser una escritora famosa. Y eso lo decía yo cuando yo tenía 10, 11 años. Yo siempre me unía, mis amistades siempre eran mayores que yo. A mí me gustaba estar con personas mayores. Entonces mis amistades siempre, yo tenía 12 y tenía amistades de 18, 19. Entonces a mí me gustaba ese ambiente. Y las personas mayores me llamaban mucho la atención por su sabiduría, por todas esas cosas. Me gustaba mucho sentarme con una persona mayor y hacerle preguntas del pasado, de cómo vivieron, de todas esas cosas. Y me llamaba mucho la atención cuando me contaban que a los 12 años se habían casado y que habían tenido tantos hijos y que todavía estaban unidos en esos tiempos. Y entonces yo decía, yo quiero ser así, pero a los 12 no, porque me falta un año para cumplir 12 años y todavía yo no he conocido a nadie. Y todas esas cosas. Y decía que cuando yo tuviera un esposo, ese esposo iba a ser solo para mí, que muchos planes tenía en mi vida, demasiados planes. Entonces mis planes se fueron cumpliendo, no tuve 6 hijos, pero tuve 4 hijos. Tuve mi casa a los 18 años, ya yo tenía mi casa porque yo trabajaba. A mí desde pequeña, yo empecé a trabajar desde los 14 años. Trabajaba en casa de familia, cuidando niños. Siempre tuve eso para cuidar niños. Me llamaba mucho la atención. Y yo decía que a mí me gustaba cuidar niños porque yo quería, cuando yo tuviera mis hijos, ya yo quería saber cómo eran los niños. Entonces esos planes, todas esas clases de planes que tenía en el camino, algunos no se me fueron cumpliendo, se me fue torciendo el camino, fui creciendo con mucho resentimiento, tenía mucho resentimiento en mi corazón. El anhelo mío, el sueño, los planes que yo tenía era tener una casa, encontrar a mi mamá,
buscar a mi mamá porque la conocí a los 12 años y medio. Y, y tener una casa, llevarla conmigo, cuando ella esté viejita cuidarla. Todo eso eran mis planes. Con mi mamá sucedió, mi mamá se enfermó, pasamos muchas cosas pasamos, que por medio de estos devocionales, que el Eterno me vaya permitiendo para que ustedes me vayan conociendo un poco más. Voy a ir contando, claro, todo basado en la palabra del Eterno. Y tenía muchos planes en mi vida, tenía demasiados planes. Luego, cuando tengo un hogar estable, muy joven tuve una hija y luego cuando tuve un hogar estable, yo decía, mis planes eran estar hasta viejita con esa persona, cuidar a esa persona, amarla y respetarla. Esos planes no se dieron. No, estuvimos 20 y tantos años juntos, pero llegó el momento de que tuvimos que separarnos y bueno, nos separamos. Hoy día somos amigos. Fue una persona muy importante para mi vida. Yo siempre tuve en mi mente también de buscarme un hombre. Yo venía de un pueblo y de tener un hombre que tuviera dinero para que yo pudiera tener dinero y tener todo lo que yo tenía en mi mente en mi mente. Entonces se dio así de verdad. Encontré una persona de verdad con buena posición y tuve todo lo que yo tenía en mi corazón. Ahora, cuando hacemos planes con nuestras vidas, todos los planes que hacemos, los que no están en la eternidad, se cumplen. Los que no están en la eternidad, no se cumplen. Pero los que están en la eternidad, que están escritos en ese libro, se van cumpliendo. Hay errores que cometemos porque no tenemos el discernimiento. Pero a medida de que vamos creciendo y vamos avanzando en el camino, nuestra vida se va convirtiendo en lo que el Eterno ha creado para nosotros. Entonces, cuando tú llegas a los caminos del Eterno, tú empiezas a ver que tu vida cambia. Entonces, todo lo que tú viviste en el pasado, todo lo que tú pasaste, entonces viene a ser como aguas que pasaron. Muchas veces las personas se sienten mal porque dicen que cuando llegan a los caminos del Eterno, cuando conocen a Yeshua, cuando son lavadas con la sangre de Yeshua, su hogar se daña, pierden muchas cosas. Déjame decirte que no es porque tú decidiste seguir el camino, seguir la verdad, sino que esa era tu realidad. Y Él tiene que quitar muchas cosas de nuestro camino para darnos lo que verdaderamente nos va a hacer feliz. Hay cosas en la vida que no nos hacen feliz, pero nosotros que creemos que nos están haciendo feliz. El dinero no lo es todo en la vida. El dinero cumple tus necesidades, pero feliz no te hace. ¿Por qué? Porque dice Proverbio que es mejor comerse un pan en una mesa humilde antes que comerse un manjar en una gotera continua. Entonces, cuando tú vas entendiendo todas esas cosas, el Eterno empieza a ministrar tu vida. Y empiezas a caminar. Empiezas a pasar por proceso, pero igualmente empiezas a recibir bendiciones. En el mundo secular pasas por un proceso y pasas muchos años por ese mismo proceso. Es como cuando tú te malcasas, cuando tú quieres casarte con una persona y esa es la persona y tú te metes, tu familia te dice, tu mamá te lo dice, pero tú te metes en ese camino porque esa es la persona que tú estás escogiendo. Cuando tú llegas a los caminos del Eterno, el Eterno te abre un panorama y te hace ver que esa no era la persona que Él tenía para ti. Entonces, el Eterno empieza a meterte esa costilla en tu costilla y te duele hasta que llega un momento
que tú mismo o tú misma decides, no quiero más esta costilla, voy a servirle al Eterno. Yo he conocido muchos testimonios, me gusta mucho ver testimonios, porque los testimonios me edifican. Y hay testimonios que yo veo y a mí me impacta porque yo digo, esa persona pasó peores cosas que yo y mirar a dónde está. Y eso me ha ayudado a mí a crecer en el camino del Eterno. Porque he visto personas que han pasado cosas peores y yo digo, pero si esa persona pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Y entonces yo me enfoco en el poder y en el seguir caminando. Cuando uno llega a los caminos del Eterno, el mundo le cambia. Pero nosotros tenemos la decisión de saber si nos va a cambiar para bien o nos va a cambiar para mal. Entonces dice la palabra del Eterno, que el Eterno bendiga su palabra en este día, que nos dé sabiduría y entendimiento, que todas las cosas ayuden a bien, que Él sea abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestros oídos espirituales, guiando nuestros pasos en paz y en bendición, abrazándonos, y que nos dé la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para seguir hacia adelante, que nada nos detenga a alcanzar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Él dice en su palabra que lo que Él comenzó en nosotros, Él lo va a terminar. Y yo sé que lo que Él empezó en mí, lo que empezó en ti, Él lo va a terminar. Solamente tenemos que hacer, como dijo Yeshua, que venía a mí todos los que están cargados, trabajados, turbados, y yo lo haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces, cuando nosotros colocamos en Yeshua nuestra carga y empezamos a caminar en humildad, en obediencia, en amor, va a costar. Cuesta, porque venimos de un mundo, venimos de vivir una vida donde nadie nos dominaba, donde nadie nos podía decir nada, donde vivíamos nuestra vida a nuestro propio estilo. Pero ya cuando llegamos a los caminos de Yeshua, el camino es distinto. Hay un estilo de vida distinto. ¿Y cuál es ese estilo al cual nos tenemos que adaptar? A la vida de Yeshua, a la oración, a la alabanza, a la adoración, a la lectura de la palabra. En el mundo secular no teníamos eso. En el mundo secular estábamos enfocados en la fiesta, en el vestido, en el zapato, en quedar bien con los demás. Pero ya cuando llegamos a los caminos de Yeshua, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es agradarle a Él y quedar bien siempre con Él. Entonces la palabra del Eterno, que el Eterno bendiga su bendita palabra y que nos dé mucha sabiduría y entendimiento para poder entenderla, vivirla, que nos enseñe a vivir su palabra, porque si él no nos enseña a vivir su palabra, no vamos a poder. Que su Espíritu Divino esté en nosotros, que su Espíritu Divino cumpla en nosotros el plan y el propósito al cual Yeshua lo envió, y que nosotros dejemos que el Espíritu Divino ministre nuestras vidas, que sea nuestro maestro, que sea nuestro amigo, y que cada vez que hagamos algo malo y Él nos convenza de pecado y juicio, que nosotros podamos entender que Él nos está convenciendo, que Él quiere el bien para nosotros, que Él lo que quiere es que cada día nosotros crezcamos en el amor, en el perdón. Entonces dice Eclesiastés 5, que el Eterno bendiga su bendita palabra. Mi alma alaba al que vive, al que me salvó, al que me restauró, al que me levantó y al que me sigue restaurando y libertando. Amén. Eclesiastés 5 dice, cuando vayas al templo del Eterno, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificio como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. Entonces, una de las cosas, cuando estamos en el mundo secular, uno ofrece mucho. Las personas se casan y ofrecen amarse toda la vida, respetarse, estar en la enfermedad, estar en lo bueno, estar en lo malo. Hay una coinonía en eso. Entonces, ofrecemos tanto. Se ofrece un 100% y no se cumple ni un 90%. Entonces, tenemos que cuidar nuestra conducta. ¿Por qué? Que cuando llegamos a los caminos del Eterno tenemos que tener cuidado de lo que vamos a ofrecer. Dice, tenemos que acercarnos dispuestos a obedecer. Cuando yo empecé en este camino, yo le decía al Eterno, le dije al Eterno, yo voy a hacer un compromiso contigo. Hasta que yo no esté bien, que yo no sea completamente libre, no me permita subirme a un altar.
hasta que yo no sea libre. Y el día que yo me sube en un altar es porque tú lo estás permitiendo. No permitas que yo me suba en un altar con mi corazón lleno de rencor. No me permitas que yo me suba en un altar si tengo alguna controversia con un hermano. Porque ¿qué le voy a hablar yo a ese hermano? No me permita. Pasaron los años, casi 7 años, y de verdad a mí nunca me subieron en el altar. Nunca. Y un día yo le pregunté al Eterno, ¿por qué a mí nunca estuve en una congregación? Y 5 años pasaron. 5. Y yo le pregunté un día al Eterno. Y el Eterno me dijo, ¿te acuerdas del compromiso que hiciste conmigo? Yo le dije, ¿verdad, Padre? ¿Verdad que fue así? Porque había algo en mí que yo quería que fuera sanado. Y yo le decía, hasta que eso no esté sano, no me pares en un altar. Hasta que yo no sea libre completamente, no me pares en un altar. Y yo aprendí mucho. Yo tengo que darle gracias a los canales judíos. Y a una mujer, no la voy a nombrar porque a mí no me gusta estar nombrando personas, porque muchas veces las personas piensan que uno los nombra por protagonismo. Y a una mujer, que fue una mujer, era la primera mujer en internet que yo vi hablando de la raíz hebrea. Yo amanecía viendo los videos de esa mujer y aprendí mucho de ella. Mucho de ella aprendí y de las páginas judías. Cuando venía Yom Kippur, el día del perdón, eso para mí era una bendición. En un Yom Kippur yo aprendí a perdonar al papá de mis hijos. Allí lo perdoné por completo. En una fiesta de Yom Kippur, el día del perdón. Y el Eterno empezó a moverme. Me movía en las calles, en los hospitales, pero no me subían en los altares. Y el Eterno yo le había dicho ese compromiso. Entonces yo estaba dispuesto a obedecer. Hasta que luego, cuando empiezo a pastorear, el Eterno empieza a usarme en el altar de una manera hermosa. Y toda la gloria era para Él. El número 2 dice, no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesa al Eterno, pues el Eterno está en el cielo y tú en la tierra. Por eso, habla lo menos que pueda. Yo había hecho un compromiso. Cuando yo me uní con esta persona, era muy joven. Tenía 20 años y él tenía 41 años. Y nosotros hicimos un compromiso. Fíjese lo delicado que es comprometerse, lo que es hablar. Y nosotros hicimos un compromiso de parte de él. Y él me dijo esto. Vamos a hacer un pacto usted y yo. Porque usted me lleva 20 años. Y yo no quiero que dentro de 4 o 5 años usted me agarre de bobo. Porque usted es joven, usted es bonita, usted es una mujer elegante, usted es una mujer inteligente. Él siempre me decía esas cosas. Y vamos a hacer un pacto. Yo le dije, está bien. Él me dijo, el primero que engañe, que traicione esta relación, esto se acabó. Esto se acabó. Aquí es respeto, aquí es unidad. Usted es mi señora, yo la voy a respetar, la voy a amar. A usted no le va a faltar nada. Pero el primero que rompa esto se acabó. Yo le dije, de mi parte, está bien. Él dijo, de la mía también, porque yo a usted la amo. Y yo no sería capaz de traicionarla. Usted es la mujer que yo quiero tener a mi lado, para siempre. Fueron 25 años, 20 años
una cosa. Nosotros éramos las envidias de la fiesta. Era una cosa súper hermosa. Había respeto, había amor, compañerismo, éramos amigos, éramos compañeros. Él rompió el pacto. Él rompió el pacto. Cuando él rompe el pacto, que yo lo descubro, yo lo siento. Le digo, ¿te acuerdas cuando nosotros tomamos la decisión de vivir juntos? ¿Te acuerdas? Dijo, sí. Yo le dije, ¿qué pasó? Dejé de quererla. Me aburrió. Ah, bueno. Entonces se acabó entonces. Pues. Y se acabó. Y ya. Y no lo busqué. Por mi tipo de trabajo, mis hijos a veces tenían que estar con él un tiempo, meses, y yo tenía que colocarlos en un colegio cerca donde él estuviera y en el apartamento. Yo iba, estaba allá, cocinaba, compartía con él y hasta ahí. Se enamoró de una muchacha súper mucho, como de 12 años. Él tenía 50 años, 55 años tenía. Y se enamoró de una muchacha joven. Una muchacha joven. Y yo vine a descubrir eso. Como cuando ya la relación ya estaba, ya tenían como 6 años juntos. Pero en lo que descubrí. Yo sí vi el cambio de él, pero porque a pesar de que él andaba, él no había cambiado conmigo, pero sí habían cosas, ya la intimidad no era igual, ya de estar juntos ya no era igual. Todas esas cosas, cambiaron muchas cosas. Entonces, no hagas compromiso si tú sabes, si tú no estás seguro que es el Eterno que lo va a hacer. El 3 dice, porque por mucho pensar se tiene pesadilla y por mucho hablar se dice tontería. Por mucho hablar. A veces queremos decir y hacer cosas que no vamos a cumplir, porque muchas veces no nos conocemos nosotros mismos. El 4. Cuando hagas una promesa al Eterno, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agrada a los necios. Cumple lo que promete. Si tú le hiciste una promesa al Eterno, que tú ibas a dejar algo de tu vida para servirle, cúmplela. Es como las personas hacen promesa, Padre, yo quiero un carro para yo poder llevar a los hermanos cuando hay un servicio de noche, que yo pueda alcanzar a los hermanos hasta su casa. Padre, yo quiero un carro para que los pastores no tienen carro, para ayudar a los pastores. Y cuando el Eterno, cuando tienen el carro, son pocos los que cumplen eso. Entonces el carro se le daña la batería. Ahí sí tienen tiempo para decirle al pastor, pastor, tengo el carro dañado, vamos a ayudar al hermano tal que tiene el carro dañado, y ese hermano, él, aunque te haya llevado una sola vez. Entonces dice, no cumples lo que promete, no te vayas a la ligera con palabras, no le prometas al Eterno, que yo te voy a entregar mis hijos, no prometas eso, porque tú no sabes. Si tú le dices al Eterno que tú le vas a entregar sus hijos, tú tienes que empezar a trabajar en tus hijos desde pequeño para que cuando estés grande no se aparte del Eterno o hasta que esté a tu lado. No hagas promesa, no le hagas promesa al Eterno. Si quieres, háztelas tú misma, que tú las puedes romper para ti con una oración. Pero no le digas, Padre, si tú me das esto, porque hay personas que cuando reciben a Yeshua en su corazón, lo confiesan con su boca y creen en su corazón. ¿Por qué parten de este mundo? Por esa misma razón. Cuando mi mamá aceptó a Yeshua en su corazón, que yo tenía días convertida, y mi mamá aceptó a Yeshua en su corazón, el Eterno me usó a mí en ese tiempo para que mi mamá no se perdiera, porque luego yo
me alejé del Evangelio casi 15 años. Estuve apartada, que cuando yo empiezo nuevamente el camino, que yo me bautizo, que yo le digo, Padre, aquí estoy yo para reconciliarme. Y el Eterno me dijo, tú no te estás reconciliando conmigo porque yo y tú nunca tuvimos nada. Tú entrabas y salías. Hoy tú estás teniendo un encuentro conmigo. Entonces cuando mi mamá muere y yo le pregunto al Padre, fíjese, yo sin saber nada del Evangelio, nada, yo sé que el Eterno me usó en ese tiempo para que mi familia lo conociera, porque verdaderamente mis hermanos, mi cuñada conocieron al Eterno. Y yo le pregunté, el Eterno a mí, una noche, la noche antes que mi mamá a morirse, él me dijo, descansa que mañana tu mamá viene conmigo. Y era increíble porque yo lo que tenía, yo estaba desde febrero y mi mamá desde el 19 de febrero y mi mamá se muere un 24 de abril. Imagínese usted el tiempo. Entonces, cuando mi mamá muere, yo le digo a mi tía, vamos a prepararnos porque yo anoche tuve un sueño que mi mamá se moría hoy. Dios me dijo que él se llevaba a mi mamá hoy. Está bien, nadie me creyó. Cuando mi mamá muere, que todo pasa, todas las cosas y todo aquello, yo le pregunto una noche al Eterno, yo le digo, Padre, porque mi hija soñó, que ella la había visto con un vestido de flores, sentada en una piedra y que había mucha luz. Entonces, cuando ella me da ese sueño, yo no entendía de las cosas del Eterno. Y yo le pregunto al Eterno. Y en un sueño el Eterno me dijo, yo me traje a tu mamá para que no se perdiera. Y ahí con el caminar de los años me he dado cuenta por qué. Pero cuando mi mamá se murió, que ella se durmió, las últimas palabras que ella me dijo, no te apartes, que yo te voy a esperar. Lo que yo y tú no vivimos aquí lo vamos a vivir allá, pero no te apartes. Levantó su mano, se despidió, cerró sus ojos. Mi mamá murió hermosa, hermosísima. Que ella me regaló, pues me dejó con mi abuela. Yo la conocí a los 12 años. Y por eso ella me decía eso. Pero después nosotros tuvimos una vida muy bonita. Yo después, yo la busqué cuando yo empecé. Fue algo bonito. Yo la perdoné, la amé. Es más, nunca tuve rencor con ella. Cuando ella me pidió perdón, que ella estaba enferma, que ya la habían operado, y ella me contó por qué ella me había dejado, todas las cosas. A mí no me importó nada, porque yo decía, tú eres mi mamá. Si tú no me hubieras querido, tú no me hubieras parido. Y yo no siento rencor por ti, porque todo lo que yo tengo es porque tú me diste la vida. Tengo unos hijos, tengo una familia, tengo un esposo. Soy una mujer preparada, soy una mujer feliz. Y eso yo te lo debo a ti. No hablemos de eso, le dije. Que la amaba. Yo no permitía que hablaran mal de ella. Yo la amaba, yo sentía que yo había salido de las entrañas de esa mujer. Y yo no quería que nadie me hablara mal de ella. Y que tú no me importa, cuando yo crezca yo la voy a buscar. Y así fue, a los 12 años, yo le dije a mi tía, quiero conocer a mi mamá. Y entonces, muchas veces las personas reciben al Eterno y parten. ¿Por qué? Porque el Eterno lo que quiere es guardar su vida. Porque dice, si yo me paro de esta cama, yo voy a servir a Dios, yo voy a evangelizar, yo voy a venir al hospital. Entonces el Eterno se lo lleva. Y dicen, Padre, ¿por qué te la llevaste? Sí, el Eterno se la lleva a él. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce el corazón de esa persona y sabe que esa persona no le va a servir, se va a perder. Y todo lo que él hizo, todo el proceso, toda la liberación, la sanidad interior que hizo en el momento de que la persona está en una cama o que la persona está como está, entonces el Eterno dice, todo lo que yo hice, yo no lo voy a perder. No lo voy a perder, y el Eterno conoce el corazón. Entonces dice, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. No prometas, no prometas, no prometas. Déjate guiar, déjate
encaminar y no prometas cosas que tú no vas a cumplir. El 6 dice, no permita que tus labios te hagan pecar y luego diga ante el enviado del Eterno que lo hiciste por error, porque hacer que el Eterno se enoje por lo que dice y destruya lo que has hecho. No hay que dejar que el Eterno se enoje. El 7. El 7 dice, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia ante el Eterno. Dejar que el Eterno haga. No es tu realidad, no es mi realidad, no es mi vida, no es tu vida. Es el Eterno y Él va a hacer. Él va a hacer en nuestras vidas. Padre, dame un negocio, dame una empresa. Que con esa empresa yo puedo diezmar, yo puedo ofrendar, yo puedo... Obtiene la empresa, porque al Eterno le ha placido darse, pero no le dan a nadie. Se vuelven altivos, arrogantes, prepotentes, mezquinos. Y hasta se van de la iglesia para no dar los diezmos. Yo conocí una persona que decía, yo no ayudo en la iglesia porque yo no tengo, pero si yo tuviera, empezó a tener. Y cuando empezó a tener en abundancia, se dio cuenta que tenía que dar un diezmo porque tenía ganancia. Y empezó a ver que si el pastor, que si esto, que si lo otro, que si... Se apartó. No pasó ni un año, quedó sin nada. Sin nada. Entonces, de esa iglesia donde él no quiso dar, ahí era donde él iba a buscar comida y le daban. Le daban su bolsita de comida. Nadie decía nada, pero yo como siempre fui suspicaz y siempre acomodaba las cosas eternas. Y yo decía, wow, mira esto, mira aquello. Yo soy temerosa de eso. Yo, si voy a dar algo, yo le digo, Padre, yo quiero dar esto, pero provéeme eso. Provéeme. Y yo me quedo quieta. Puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses. Pero si el Eterno me lo provee como yo, enseguida yo voy y lo doy porque yo digo, sí, si era del Eterno. Si era del Eterno. Han habido cosas que yo he adquirido y, mire, cuando empezó la revolución de los teléfonos celulares, que eran los bloques, después salieron unos pequeños, no sé, en su país. Yo compraba teléfono todos los meses. Todos los meses compraba teléfono. Yo iba a un lugar y yo veía a las personas peleando, porque en aquel tiempo todavía existían los teléfonos de monedita, peleando, ¿qué es esto? Y yo me quedaba viendo a las personas. Y al que yo veía que tenía más necesidad de ese teléfono, yo se lo regalaba. Y mentira no le estoy diciendo delante del Eterno. Y el Eterno me proveía para yo comprar. Mi familia, la mayoría de mi familia tuvieron teléfonos por mí. Porque yo les regalaba. A mi mamá yo le decía, mira, mira esto y eso qué es, me decían. Es un teléfono, yo voy a estar en tal parte y tú me vas a mandar un mensaje o me llamas, porque antes era mensaje y llamada. Y era impresionante. Yo iba a una actividad y yo veía a un hermano y delante del Eterno, un hermano con un cuaderno escribiendo y yo tenía una tablet o yo tenía una tablet o un teléfono. Yo iba corriendo a mi casa, lo metía en la caja y iba y buscaba a ese hermano.
Y le decía, toma hermano, esto es parte de Dios. Porque yo le decía al Eterno, cuando tú me des, dame para dar, que yo tenga para mí y que yo pueda dar también. Y si no tengo para mí, dame también para yo dar, porque yo sé que dando tú me vas a dar más para yo poder dar. Fíjate que Éxodo 27 dice, no haga mal uso de la palabra del Eterno, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. No hagamos mal uso. No deje de estar jurando por Él. Te juro por Dios, no haga eso. Eso es un pecado grande. Porque usted no puede jurar por el creador del mundo y estar diciendo mentira. No se puede. Ese es el pecado más grave que hay. No tome el nombre del Eterno en vano. No nos burlemos del Eterno. Su palabra dice, no burléis, no engañéis. Él no puede ser burlado. Si tú siembras amor, vas a recoger amor. Tú siembras mal, vas a recoger mal. Siembras tempestad, vas a recoger tempestad. Lo que tú siembres. Tú no puedes sembrar piña y esperar que esa mata de piña te dé mango. No puedes esperar. Lo que tú siembras, eso tú vas a recoger. Cuando juramos por Dios, por el Eterno, esa es la blasfemia más grande que hay. No jure por el Eterno. Usted no lo conoce a Él. E igual, si usted no está seguro que el Eterno le dio una palabra, no diga Dios me dijo. Tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. Y dice Romanos 2:24, con razón dice la Escritura, los paganos ofenden al Eterno por culpa de ustedes. Los paganos ofenden al Eterno por culpa de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué por culpa de nosotros? Porque ellos nos ven haciendo cosas malas y tenemos a Dios en la boca. Muchas veces yo iba a evangelizar y la gente me decía, no, yo fui a la iglesia, yo conozco de Dios, yo era evangelista, yo era pastor, yo era esto. Y yo le digo, ay, ¿qué pasó? No, por la hermana, que tenía una vecina, que ella asistía a la iglesia, maltrataba a los hijos, Y yo le decía, ay, por eso, sí, eso es engañar a las personas. Porque nosotros somos templo, nosotros somos testimonio. A mí me da sentimiento que una persona que no conoce del Eterno por un mal testimonio diga que la religión evangélica, que esos evangélicos, eso es mentira, son una cuerda hipócrita, que esos testigos de Jehová y que se los va a llevar yo no sé quién, no. Tenemos que dar buen testimonio. Entonces, ¿cuál es, como dice el predicador, como dice Eclesiastés? Esto es todo lo que quería decir el predicador. Haz bien sin mirar a quién. Camina porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ama a las personas, perdona a las personas y no te importa lo que digan las personas. Da testimonio, que el Eterno saca todo a la luz. Y llega un momento cuando el Eterno empieza a hacer en tu vida y la gente va a decir, yo quiero lo que tiene esa mujer, yo quiero lo que tiene ese hombre. Y es muy poco las veces que yo escucho a alguien que dice, yo quiero lo que tiene esa mujer, yo quiero lo que tiene, porque siempre hay una fachada. Entonces, busquemos la manera de hacer las cosas bien para el Eterno, sin prometer para no comprometernos. Y si vamos a cumplir, vamos a cumplir. Y vamos a hacerlo con amor. Pero si usted sabe que usted no puede llevar de su casa, agarrar de su casa la harina, el arroz, el aceite, para usted llevarlo a la congregación, no le diga, Padre, si tú me das el pan nuestro,
Yo voy a llevar un aceite, un azúcar y una leche a la iglesia, a los hermanos, a los pastores que tienen hijos, a la pastora. Y cuando usted tiene eso, si usted no tiene un corazón dadivoso, usted no va a soltar eso. Dios, tú sabes, no tengo ahorita, pero cuando tú me vuelvas a dar, y entonces ahí se te acaba el aceite, se te acaba la harina. La viuda, cuando Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dijo, tengo una taza de harina y estoy recogiendo esta leña porque voy a hacer un pan para comérmelo, yo y mi hijo, y nos vamos a acostar a morir. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo le dijo, ve, después de tener una larga conversación con ella, le dijo, ve, haz el pan y tráemelo a mí, házmelo a mí de primero. La mujer no le dijo no, la mujer fue en obediencia, hizo el pan y se lo trajo, y la harina no escaseó. ¿Pero por qué? Porque esa mujer seguramente hizo un pacto con el Eterno. Le dijo, si tú me das de comer para mantenerme a mí y a mi hijo, a todas las personas que yo vea hambrienta o sedienta, yo le voy a dar de lo que tú me estás dando. A eso fue lo que hizo esa mujer. Que el Creador te bendiga y te guarde, que tengas un bendecido día, que todas las promesas, si sabes que ha hecho promesas y no las has cumplido, empieza a pedirle perdón al Eterno por esas promesas, rómpela y ora por esas promesas y entrégasela al Eterno y dile, Padre, perdóname porque yo hice esta promesa contigo y no la he cumplido. Y no la cumplí. Y tuve la oportunidad de cumplirla, pero no la cumplí, no la quise cumplir. Perdóname, yo te pido que seas tú restaurando mis promesas para ti, pero que yo las haga en tu tiempo, en tu momento y cuando sea dirigida por ti. Te pido que me perdones. Y si por haber hecho esta promesa y no haber cumplido con esta promesa, me ha venido cualquier circunstancia, la enfermedad, la escasez, ha venido cualquier circunstancia a mi vida, Padre Eterno, yo te pido que tú me perdones y en esta hora rompo toda promesa que hice en el pasado, toda promesa que no he cumplido queda sin poder, sin efecto y sin autoridad. Y desde este momento empiezo a prometer lo que tú coloques en mi corazón, porque tuyo es el reino, el poder y la autoridad, y sobre toda cosa mala tú guardarás mi corazón. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.